Entonces vamos a ir avanzando, vamos a empezar obviamente con el hombro, vamos a seguir bajando, vamos a ir sucesivamente con repetidos segmentos que siguen, el brazo, el codo, el antebrazo, la media y así sucesivamente. Entonces empezamos con el hombro. Bueno, ustedes saben que para el examen físico de una persona o cualquier paciente, en el cuerpo siempre todo es simétrico, ¿no? Eso da la ventaja de poder comparar el lado derecho con el izquierdo, el lado eh, contralateral y ver de alguna manera si existe alguna diferencia o podemos describir alguna patología que quisiéramos encontrar. Como pueden ver las imágenes acá, es evidente, si siguen mi cursor, saben que el hombro tiene una curvatura normal, ¿no? Que es fácilmente detectable, y a su vez es fácilmente detectable alguna alteración que pueda producir a nivel de su forma, ¿no? Como pueden ver acá, en este hombro, ¿no? Es muy fácil detectable el acromio, que probablemente sea una disminución de la masa muscular, una hipotrofia muscular, una alteración del trofismo. Ustedes ven que en la región anterior es muy visible, a veces en la persona delgada es muy visible la clavícula, que es fácilmente observable, palpable. Y cuando veamos, por ejemplo, una imagen, una fractura, podemos identificar básicamente si realmente se trata de una fractura. Si lo vemos al paciente de, por detrás, podemos hacer la comparación de la escápula, podemos encontrar una alteración como en este niño, como pueden ver acá. Es evidente la alteración que se ve acá, cómo se pierde esta asimetría. Y esto se ve básicamente una enfermedad congénita, como es la escápula lata o escápula alada. Entonces, como pueden ver, es muy fácilmente detectable alguna alteración que pueda producirse en su forma. De ahí que uno puede encontrar aumento de volumen, alteración en su coloración, en su temperatura, y de alguna manera podemos identificar indirectamente alguna patología que esté produciendo esa alteración. Ustedes saben que el hombro es una movilidad, es una articulación que tiene amplios rangos articulares, así como muy parecido a lo que sucede con la cadera. Son en artrosis. Al hablar de este tipo de articulación, eh, nos habla de que tienen rangos articulares bien amplios. Y para hacer una descripción de un movimiento a este nivel, tenemos que referirnos o describirlo de acuerdo a los planos del espacio, como pueden ver en la imagen donde ve mi cursor ahí, y describimos los movimientos de acuerdo al plano donde se realiza el movimiento. Como por ejemplo, si hablamos de flexión y extensión, obviamente nos estamos refiriendo a este plano sagital o de perfil. Si vamos a describir los movimientos de abducción o aducción, nos estamos refiriendo este movimiento en relación al plano frontal, y cuando hablamos de las rotaciones interna, externa, tomamos como referencia el plano transverso. Obviamente, ante el paciente y una forma indirecta para saber si la movilidad está, sobre todo la elevación y las rotaciones del hombro, podemos indicarle, como ven estas imágenes, indirectamente saber, por decirle, indicarle al paciente que se toque la escápula, la región anterior de la escápula con la mano, por decirle, en este caso, que se toque la escápula con el miembro superior derecho. Entonces, de alguna manera indirecta podemos establecer cómo está la rotación externa, y lo mismo sucede cuando le indicamos al paciente que haga lo mismo, pero tocar la región externa o el polo inferior de la escápula. Indirectamente estamos examinando la rotación interna del hombro. Entonces, como pueden ver, el hombro tiene amplios movimientos, inclusive movimientos que combinan estos tres planos del espacio. El ejemplo clásico es el movimiento de circunducción, que lo hace obviamente combinando todos estos planos del espacio. Es necesario hacerles recordar también, como estamos en el aparato locomotor, hacer siempre un repaso anatómico de las estructuras que conforman estas articulaciones. En el caso del hombro, como ustedes saben, vamos a encontrar
no solamente la articulación más importante como es el escapulohumeral, sino vamos a encontrar la acromioclavicular, la esternoclavicular, el espacio subacromial porque por sus patologías toma hoy en día mucha importancia, sobre todo en las lesiones del manguito rotador. También se habla de una articulación escapulotorácica, que básicamente es una articulación funcional y que tiene que ver sobre todo con la elevación del hombro. También es necesario recordar los músculos que le dan movilidad propiamente dicho al hombro, como son el manguito de los rotadores, que además de darle estabilidad funcional, también le da movilidad al hombro, ¿no? Y también recordar que estructuras importantes que atraviesan el hombro, como ustedes saben, el plexo braquial, la subclave que se transforma en la arteria humeral y que a veces pueden quedarse dañados, eh, dañado por algún traumatismo que se produzca a este nivel. Entonces vamos a ver eh, cómo se manifiestan las diferentes patologías que vamos a describir a continuación. De ellos, con mayor frecuencia que se presentan son las fracturas, como la fractura de clavícula, que es la fractura más frecuente en esta articulación. Le sigue la fractura de húmero proximal. Después vamos a hablar de las luxaciones también más frecuentes que se producen en la anatomía humana, y seguido otras lesiones que mucho menos frecuentes, pero que tienen bastante importancia, como vamos a ver. Entonces, las fracturas, y sobre todo la fractura de clavícula, son traumatismos que son muy fácilmente detectables, como pueden ver. Yo les decía, la clavícula es una estructura que está eh, por debajo de la piel, como pueden ver, entonces es muy fácilmente detectable esta lesión, ¿no? Y que, como pueden ver, ustedes saben que toda patología del miembro siempre tiene que ser corroborada con una radiografía. Nosotros en el traumatólogo generalmente trabaja de la mano con la radiografía, ¿no? Entonces podemos ver fracturas del tercio medio de la clavícula, que es la fractura más frecuente que se presenta. Podemos tener también en esta región fractura del húmero proximal, y que dependiendo la gravedad o la extensión de esta fractura, que puede ser minuta, o sea, más de dos pedazos, por decirlo así, va a producir este signo muy característico, como pueden ver acá, que a veces llega a invadir, que es una equimosis importante, que a veces puede llegar a invadir a la región pectoral de esta misma zona, y que básicamente va a traducir una fractura del húmero proximal. Este es el signo de Henekin, equimosis de Henekin, así es el nombre, para que lo recuerden. Obviamente que hay fracturas que se producen a nivel de la glenoides o del cuerpo de la escápula, que son mucho menos frecuentes, ¿no? Entonces por eso no la describimos acá. Por eso que nosotros describimos finalmente lo más frecuente, ¿no? Que es lo que ustedes van a ver con mayor frecuencia en la consulta, en las guardias. Miren esta imagen, traduce lo que yo le decía, prácticamente la articulación del hombro del húmero con la glenoide es básicamente como si fuera una bola con un plato, miren, ¿no? Esto de alguna manera describe lo amplio que es el movimiento del hombro, pero a expensas de su estabilidad. Y eso es porque se puede producir una luxación, de ella la luxación anterior que se produce en el hombro. Como pueden ver, se pierde la relación de la cabeza humeral con la glenoides, se luxa hacia anterior, que es la luxación más frecuente en la anatomía humana, y nos da un signo muy característico, como pueden ver ahí, el signo de la charretera, ¿no? Miren cómo cambia comparado con el lado contralateral, este borde redondeado que tenía el hombro, miren, se transforma en un borde afilado, y que se le denomina charretera porque imita estos uniformes, estas sombreras que tenían los uniformes de los militares. Esto es lo que se denomina charretera, de ahí el nombre del signo de la charretera, ¿no?
Lo característico de esto es porque a veces se tiende a confundir con otro signo muy característico, es la postura con la que llega el paciente. Como pueden ver esta imagen, que es una luxación bien dolorosa. El paciente a veces incluso no quiere que ni siquiera le toque, porque cualquier movimiento de flexión, de rotación es tremendamente doloroso y además que no se va a poder hacer estos movimientos. Entonces el paciente viene con esta postura, agarrado con la mano contralateral para evitar que algún movimiento que le pueda producir más dolor. Le sigue por frecuencia la luxación acromioclavicular, ¿no? Que se produce sobre todo cuando hay ruptura. El signo de la tecla es el signo de la tecla del piano, que se produce sobre todo cuando hay ruptura de los ligamentos que contienen esta luxación, esta articulación, como son la lesión de los ligamentos conoide y trapezoide, que hacen que la porción distal de la clavícula se eleve, y al querer reducir nosotros empujamos y reducimos y lo soltamos y nuevamente se vuelve a luxar. Es tipo como si fuera una tecla de piano, de ahí el nombre de la tecla de piano. Ahora, a veces en las personas eh, subida de peso, a veces esta lesión o esta forma tiende a confundirse con el signo de la charretera. Pero si uno es exhaustivo en el examen, podemos examinar tranquilamente casi todas las rotaciones o el examen funcional del hombro, porque esta articulación, la glénula humeral, está íntegra. Probablemente tenga dolor sobre todo a la abducción o a la elevación del hombro, ¿no? Pero las rotaciones, la flexión y la extensión probablemente estén conservadas. Entonces, es una forma indirecta de saber que no hay una luxación de la articulación más importante, sino una luxación acromioclavicular. En esta zona también vamos a ver lesiones que se producen en el manguito rotador. Y de ellos el que más frecuente se altera o se daña es el supraespinoso. Y yo les comentaba que este espacio subacromial es importantísimo porque ahí es donde generalmente se produce la mayor patología de este conjunto de músculos que permiten la movilidad del hombro, que puede producirse un síndrome de pinzamiento, y eso va a ser debido a la forma del acromio que pueda producir efectivamente con el movimiento, con el tiempo, un pinzamiento que va a producir probablemente una lesión a este nivel del tendón del supraespinoso, que pueda llegar, además de una tendinitis, puede llegar a la ruptura, ¿no? Hoy en día, en los tratamientos que se hacen básicamente a este nivel, se trata de forma más conservadora o a través de una artroscopía, ¿no? Sin hacer ya, como se hacía antes, grandes incisiones. Porque hoy en día el tratamiento en general se hace más conservador, ¿no? Es importante hacer recordar en el examen físico cómo uno puede establecer o determinar qué tendón es más frecuente que esté comprometido. Hay un sinnúmero de signos, entonces la idea no es llenarlo de nombres, sino de lo más frecuente y hacer un buen examen físico. Y este nombre es síndrome doloroso, que engloba básicamente casi todas las patologías que uno puede encontrar en el hombro, porque cuando a veces llega un paciente de la tercera edad con un hombro doloroso, a veces uno puede pensar que pueda deberse, o podría darse el caso de que se pueda producir una lesión del manguito rotador, o puede verse otra patología que puede producirse con la edad, ¿no? Entonces, el síndrome de hombro doloroso va a responder a muchas causas, ¿no? Y puede ser que pueda tener una causa periarticular, como la que hemos descrito anteriormente, como una lesión del manguito de los rotadores, una lesión de la bursa subacromial, o puede ser la causa una lesión propiamente articular, ¿no? Como puede ser una artrosis a nivel de la acromioclavicular, una artrosis a nivel del escápulo humeral, que es mucho más raro, o puede producirse lo que se denomina un hombro congelado,
que hasta ahora no se sabe exactamente la causa, por alguna razón la cápsula empieza a fibrosarse, a hacerse mucho más rígido y que requiere probablemente un tratamiento más agresivo en este caso para no perder la movilidad. Y este síndrome de hombro doloroso también puede responder a causas extrínsecas. El paciente puede tener una patología cervical y el dolor puede ser irradiado al hombro. Entonces no tendría que ver nada con esta región, pero se describe también como incluido en este grupo, en este síndrome grande, que es el síndrome de hombro doloroso. Entonces bajamos, nos encontramos en el brazo, y en el brazo es que básicamente vamos a tener alteración de su alineación, alteración de su eje, ¿no? Estas deformidades van a ser, en su gran mayoría, alteraciones que se producen básicamente por fracturas que se producen, tanto a nivel, tanto a nivel superior diaficiario o diaficiario inferior, y que van a la ecografía, al examen físico, vamos a encontrar el edema, el aumento de volumen, la equimosis importante por el hematoma de la fractura, y que a veces es necesario darse al examen físico, estar pendiente porque hay algunas fracturas que son un poquito más distales, diaficiarias, puede producirse una lesión en el nervio radial. De ahí que a veces el paciente hay que examinar cómo se encuentra el nervio radial, porque el paciente además de la fractura puede tener una mano péndulo, una mano caída, como pueden ver la imagen acá, y que nos puede estar hablando de que realmente además de la fractura puedes tener una lesión del radial que puede probablemente estar atrapado en la fractura, o a veces con una maniobra de reducción uno quiere de alguna manera conservar el eje, hacer que esta fractura no sea tan, que no se encuentre muy desplazada para que no dañe. Sin embargo, en este procedimiento puede uno de alguna manera atrapar el nervio radial y puede producirse de forma iatrogénica una lesión a este nivel. Por eso hay que estar pendiente de una pendiente o estar en el examen físico, estar atento ante una lesión del nervio radial. También en este nivel, en el brazo, también se describe las rupturas del tendón del bíceps, la porción larga, que nos da esta imagen muy característica, miren, esta bola como pueden ver acá, que se denomina el signo de Popeye o el signo de Weber. Popeye es me imagino que no sé si lo conocen, es un personaje ya que tiene mucho tiempo y que el paciente que tiene una ruptura, al hacer cierta flexión con algo de fuerza, se forma esta pelota como pueden ver acá. O también puede haber tendinitis, inflamación a nivel de la inserción o del pasaje que se produce de la porción larga a nivel de la correa bicipital, como son las tendinitis del tendón del bíceps, y que a veces solamente palpando la correa bicipital se presenta el dolor, y que a veces podemos despertar o hacer más intenso el dolor para estar más seguro de que se trata de una tendinitis, haciendo una contrarresistencia, examinando la correa bicipital y haciendo una resistencia, indicándole al paciente con la mano supinada que trate de flexionar el codo. Al hacer esto, se despierta el dolor a nivel de la correa bicipital, ¿no? Es una forma indirecta de saber, o que nos está indicando que probablemente existe una lesión a nivel del tendón del bíceps. Ahora seguimos bajando y nos encontramos ahora en la articulación del codo. Acá en el codo vamos a encontrar las clásicas tendinitis, como son el codo del tenista, el codo del golfista, que se describe, que son muy descriptivas por la ubicación y por la descripción. Entonces es necesario nuevamente hacer recordar, hay que hacer siempre un repaso anatómico para identificar sobre todo a qué nivel se produce la lesión. Ustedes saben que este nivel uno puede palpar muy fácilmente las tuberosidades como son la epitróclea, el epicóndilo, el olecrano, y que si al paciente lo vemos con el codo flexionado desde atrás, como ven acá, estas estructuras al juntarlas, trazando una línea, podemos ver con el codo flexionado un triángulo muy característico, simétrico,
que se denomina el triángulo de Nélaton, ¿no? Y que al extender el codo, viéndolo así posteriormente, estas tres estructuras lo podemos alinear con una, como pueden ver acá, trazamos una línea y están casi al mismo nivel. ¿Por qué le describo esto? Porque hay patologías donde solo ver posteriormente el codo, hay una patología donde se conserva el triángulo o desaparece por la misma lesión que vamos a ver próximamente. Es importante hacer recordar los movimientos que se producen, el movimiento que se produce a nivel del codo, con las estructuras que conforman la articulación y sobre todo el movimiento de pronosupinación, que es un movimiento muy característico de la persona y que se hace conjuntamente con la muñeca. Entonces acá vamos a tener, vuelvo a repetir, las clásicas tendinitis como son la epicondilitis o el codo del tenista, la epitrocleitis o el codo del golfista, y que en sí no es inflamación de las tuberosidades, sino es inflamación o tendinitis de los tendones conjuntos que se insertan a este nivel. En el caso del codo del tenista, como ustedes saben, el conjunto de tendón extensores de la muñeca, y en la epitróclea, el tendón conjunto de los flexores de muñeca. A veces con solamente palpar tanto el epicóndilo o el epitróclea despertamos el dolor, o a veces hay que hacer maniobras de resistencia, como pueden ver las imágenes acá. En el caso del codo del tenista, palpamos el epicóndilo y hacemos una maniobra de resistencia, indicando al paciente que extiende la muñeca, haciendo una contrarresistencia nosotros con la otra mano y despertamos el dolor a este nivel. Y lo mismo sucede con la epitróclea, que debemos despertar a estarnos más seguros de que realmente se trata de este codo del golfista, y pedimos que el paciente haga la flexión de la muñeca y despertamos el dolor a este nivel. También se describe, obviamente mucho más raro, un poquito más raro, como son las bursitis, ¿no? Acuérdense que es una inflamación de la bursa, acuérdense que las bursas son estructuras que se encuentran entre hueso y músculo, en este caso entre hueso y piel, que permiten el deslizamiento, y este deslizamiento lo que hace es de alguna manera evitar que el roce que se pueda producir y de alguna manera producirse una inflamación. Esto se produce básicamente cuando la persona está mucho tiempo apoyada en los codos, sobre todo en los pacientes que trabajan boca arriba, como son la gente, los mecánicos, qué sé yo, los pacientes que de alguna manera tienen que estar mucho tiempo sobre sus codos y de alguna manera pueden llegar a inflamar las bursas de este nivel, ¿no? Y también acá describimos lo que se llama la luxación posterior del codo, que por cierto es la luxación más frecuente que se produce a este nivel, y que miren, lo que yo les decía, en las luxaciones del codo, este triángulo muy característico desaparece. Si lo vemos posteriormente, este triángulo de Nélaton desaparece por efecto de la luxación, como pueden ver la imagen radiográfica acá. Obviamente el paciente va a venir con dolor, cogido con la mano contralateral, con limitación para la flexión y extensión, mucho menos para las rotaciones que se describen este tipo de luxaciones. Y también a este nivel vamos a ver lo que se denomina el codo de niñera. Ustedes han escuchado, no sé si es muy característico. ¿Por qué se denomina el codo niñera? Que también se la denomina pronación dolorosa. Muy característico porque esto tiene que ver cómo es que se produce. Y que generalmente el cuidador, que puede ser obviamente la niñera, puede ser el papá, la mamá, y que muchas veces, eh, como pueden ver encima que traccionamos al niño, generalmente un niño de 4 o 5 años, y esta tracción que con algo de pronación puede producir una subluxación de la cabeza del radio. Y esto produce un bloqueo con dolor de la articulación. El paciente llega a la emergencia con dolor, el niño con mucho dolor, con limitación a la flexión y extensión, como si fuera un codo bloqueado, ¿no?
Por suerte, la resolución es muy fácil, muy rápida. Lo que hacemos es una tracción del antebrazo y hacemos lo contrario. Traccionamos así sostenido suave y hacemos una supinación y automáticamente se resuelve la subluxación. Acá obviamente vamos a tener también las fracturas que se producen en este nivel, ¿no? Ahora, las fracturas va a depender mucho de la edad que tenga el paciente y la estructura que esté comprometida. Las fracturas del olecrano, las fracturas del olecrano son las más frecuentes en los adultos, mucho más raro la fractura de cabeza radio y las fracturas que se produce por encima de los cóndilos, por eso se llaman fracturas supracondilias a nivel del codo, son fracturas que se producen con mayor frecuencia en los niños y que a veces esta gran desplazamiento hace que se produzca de una semiración muy importante, un edema importante, con mucho olor, con, con limitación de la función, y que a veces hay que descartar un síndrome compartimental, ¿no? Porque puede estar produciendo, ¿por qué? Por el gran desplazamiento que se puede producir acá. Por siempre hay que estar pendiente, además de examinar el edema, el aumento de volumen, la coloración, cómo están los pulsos. Entonces es importante, además de lo que les he dicho, hacer un buen examen de la vascularidad, de la inervación, para hacer un examen completo. Ahora nos encontramos en el antebrazo, y en los antebrazos, igual que en el número, generalmente las alteraciones tienen que ver con deformidades que tienen que ver con alteraciones del eje, ¿no? Y ellos, básicamente, debido a fracturas. Ustedes saben que los niños tienen cierta plasticidad que permite a veces que antes de que se produzca una fractura, miren, el paciente puede quedar con una angulación, miren, o que se produzca la típica fractura, un tallo verde, donde se fractura una cortical y la otra queda íntegra, ¿no? Son fracturas que se producen básicamente en los niños, ¿no? Fracturas en tallo verde, o cuando la lesión es mucho más, tiene es mucho más intensa, puede producirse una fractura completa, ¿no? De uno de ellos, puede ser, como en este caso de la fractura de los dos, el cúbito radio. Y nuevamente recordarles, además de la deformidad que vamos a encontrar acá, al hacer un buen examen, hacer cómo está la pronosupinación. Recordarles que este movimiento de pronosupinación lo hacemos profundamente con el codo. Y decía que además de las fracturas en tallo verde, puede producir una fractura completa que va a dar obviamente al aumento de volumen, alteración del eje, con mucho dolor, y que acá se produce también unas fracturas muy características que tienen un nombre propio. Está, por ejemplo, la luxofractura de Montella, como ven en la imagen de abajo acá, que se produce una fractura del cúbito con luxación de la cabeza radio, miren. Y lo contrario es la luxofractura de Galeazzi, que es una fractura del radio, de la eje del radio, con su luxación o luxación de la radio cubital distal, miren. ¿Y cuál es la característica de estas fracturas? ¿Por qué le menciono? Porque cuando hacemos la reducción, o sea, la resolución de la fractura, automáticamente la luxación se reduce, sin agregar un gesto quirúrgico además, ¿no? Hacemos la reducción de la fractura y automáticamente la luxación se resuelve. Obviamente tiene que ser esto agudo, en agudo, ¿no? Pero básicamente esa es la característica de estas fracturas, que también es frecuente en los niños, miren, ¿no? Y también se describe acá una patología congénita. Es cierto que es raro. ¿Por qué les menciono? Porque a veces se presentan en la consulta, llama la atención. Es el niño que tiene por 4, 5, 6 años y que la mamá se da cuenta que al pedirle que le pase un objeto, que puede ser una botella, un vaso, el paciente para coger esto tiene que
ayudarse con el movimiento del hombro o del codo. ¿Por qué? Porque no puede ser la supinación, que es importante para, para coger los objetos. De ahí le decía la importancia de este movimiento de pronosupinación, que está limitada en esta patología como es la sinostosis, miren, que es la fusión del sinostosis radiocubital proximal que se produce a nivel, obviamente, no vuelvo a repetir, en la región proximal del antebrazo, miren, ¿no? Es una fusión, sinostosis significa fusión ósea, donde no debe existir, ¿no? Acá, miren, es evidente la fusión acá, miren, acá también, que al examen físico va a estar limitada a la supinación, ¿no? Hacemos el examen del paciente, en este caso hace la supinación en el antebrazo derecho y el antebrazo izquierdo está limitado, ¿no? Y eso básicamente puede verse a este tipo de patología congénita. Proseguimos bajando, nos encontramos en la muñeca. Miren, en la muñeca es muy frecuente las fracturas que se producen, sobre todo en los pacientes de la tercera edad. ¿Por qué? Porque se producen fracturas ya con un hueso que tiene alguna enfermedad. En este caso, la osteoporosis se produce en sí, es una patología, es un estado patológico que por alguna razón puede ser por la edad, por disminución de hormonal, que se produce la descalcificación de los huesos en general, y esto va a producir ante una lesión banal, una caída banal, puede producirse una fractura de cadera, en este caso, como estamos hablando, puede producirse bastante frecuente, que siempre llega a las emergencias como son las fracturas de muñeca, ¿no? Son la tercera edad. Y también acá se producen lesiones de estructuras importantes que tienen que ver sobre todo de tipo laboral, como son las lesiones que se describen como en el capítulo de mano traumática, así se describe, ¿no? Porque es un conjunto de alteraciones, no solamente lesión tendinosa, lesión a nivel óseo, sino también estructuras importantes como vasculares o nerviosas. El nombre de mano traumática, de ahí lo importante recordar el, el recuento anatómico para hacer su reparación, ¿no? Si tenemos una lesión de los tendones flexores, obviamente para hacer su reparación yo tengo que tener una idea más o menos cómo que transcurren, cómo se distribuyen a nivel de la muñeca para hacer su reparación respectiva. Y lo mismo sucede con los extensores, que son lesiones que se producen en la región dorsal de la muñeca, y siempre, en su gran mayoría hoy en día, se deben a accidentes laborales. Ahora, como yo le decía, en esta articulación es importante conocer la estructura ósea porque por la frecuencia que se producen las fracturas y entonces uno tiene que tener un reparo anatómico radiográfico, sobre todo del radio distal, porque es, como voy a repetir, las fracturas que se producen a este nivel son bastante frecuentes, entonces tenemos que tener parámetros fijos de normalidad que se alteran obviamente con una fractura. Miren, por ejemplo, la fractura típica de Coles no va a dar una alteración de la anatomía, obviamente, de estos parámetros radiográficos, que estoy seguro que lo van a volver a ver cuando hablen de muñeca o de mano, y que no, esta deformidad es muy característica. En el caso de la fractura de Coles, en radio distal, mira, nos da, si lo vemos de perfil esta deformidad en dorso de tenedor, miren, ¿no? En dorso de tenedor. Y si lo vemos de forma, en una vista frontal, nos va a dar esta deformidad en bayoneta, miren, ¿no? En bayoneta. Y va a traducir o va a describir pues la complejidad de la lesión, que puede ser muy aparatosa, puede ser llegar a inclusive a ser articular, multifragmentada, que requiere probablemente un tratamiento quirúrgico para su reparación. Acá también vamos a encontrar las tumoraciones de partes blandas, como son los típicos gangliones, que son quistes sinoviales, ¿no? A veces se presentan algunas personas que están predispuestas a eso,
que son quistes que se producen básicamente por la actividad, por la fuerza que uno aplica a este nivel, pero no en todas las personas. Si no, todo el mundo tendríamos estos quistes, pero hay ciertas características de ciertas personas que son más sensibles a hacer estos quistes y que por suerte son quistes benignos, que obviamente son muy descriptivos y que generalmente dan patología como dolor cuando por su crecimiento hacen compresión a estructuras importantes en la muñeca, como puede ser el nervio mediano, la arteria radial. Solamente en esos casos cuando se produce una sintomatología o sobre todo el dolor por el crecimiento de este quiste que probablemente requiera tratamiento. Y también acá a nivel del radio distal, sobre todo, también es asiento de un tumor muy característico que lo van, cuando hablan de tumor de células gigantes, estoy seguro que lo van a volver a repetir, se produce también en este nivel. Y como pueden ver, como van a ver posteriormente, es un tumor muy agresivo, benigno, pero muy agresivo, miren, que llega a destrozar toda la muñeca, miren, ¿no? Y que requieren a veces tratamientos radicales. Ahora, cuando estamos ante la palpación de la muñeca, tenemos que hablarnos también de cuando buscamos cierta patología, eh, como por ejemplo el síndrome de túnel carpiano, que se produce por lo estrecho que es el canal de este túnel carpiano donde transcurre el nervio mediano y que va a dar eh, por, este, por, este, por esta compresión que se produce en el nervio mediano cierta patología con muy característica como son las parestesias, el dolor en el territorio mediano y que uno puede al examen físico exacerbar esa sintomatología o llegar a producirla como por ejemplo cuando hacemos el tinel o tinel, percutimos con martillo reflexo, puede ser con la misma mano, los dedos de la mano a este nivel de la muñeca y si estamos ante este síndrome, obviamente que el paciente va a empezar a presentar tumefacción, dolor, parestesias en el recorrido del nervio mediano. Lo mismo sucede cuando hacemos la maniobra de Fallen, como pueden ver acá. Ponemos las muñecas flexionadas una contra otra con los codos flexionados y que esperamos en menos de un minuto ya está presentando nuevamente estas parestesias y que nos puede estar hablando de este síndrome de túnel carpiano. Acá también vamos a encontrar las clásicas tenosinovitis o tendinitis clásicas como es la tendinitis de Carvine o los dedos en resorte, el Carvine que es muy característico, eh, el paciente presenta dolor en esta zona, en el recorrido del extensor corto del pulgar y el aductor largo del pulgar. Este compartimento se produce inflamación y que es muy característico en las pacientes, sobre todo se presenta en las primigestas que han tenido su primer hijo y por estar cargando al hijo constantemente se puede recargar estos tendones y al recargarse pues se produce una tendinitis y que utilizamos esta maniobra de Filkenstein para ver efectivamente si estamos ante esta patología. Y la forma de hacerlo, como pueden ver acá, el primer paso es coger el pulgar, como pueden ver acá, flexionado, con los 4 dedos de la mano, y le indicamos que haga una desviación cubital. Al hacer esta desviación cubital, se presenta o el dolor a este nivel. Entonces estamos ante un Filkenstein positivo que nos dice que estamos ante una tendinitis de Carvajal. Y para acabar, nos encontramos en la mano, ustedes saben, van a verlo cuando hagan mano, vuelvan a repetir nuevamente, van a volver a hablar sobre esta patología. Es muy rica en semiología, vamos a encontrar alteraciones tanto en su forma y su tamaño,
como son la acromegalia, macrodactilia, la polidactilia. Vamos a ver conjuntamente con las imágenes para describirla. Miren, por ejemplo, ustedes ven acá la acromegalia y la macrodactilia, ¿no? La acromegalia, ustedes saben que es una lesión que se produce por aumento del hormona de crecimiento, probablemente un adenoma de la pituitaria, que pues, generalmente lo manejan los internistas, los endocrinólogos. Nosotros no lo manejamos. Lo que sí manejamos nosotros son las macrodactilias, miren, como estas imágenes de acá, que son alteraciones que se producen en la irrigación, que hacen que este crecimiento exagerado, tanto del segundo y del tercer dedo, miren, que a veces es tan exagerado que limitan la función, y que a veces llega el paciente muy tarde, por decirlo así. La única forma de corregir o quedar restablecer la función de la mano es hacer la mutación del dedo. Entonces la macroratilia es una patología que sí le manejaba a nosotros los traumatólogos. Están las polidactilias, miren como pueden ver acá, incluso a veces las polidactilias pueden tener todo un rayo completo, como acá, miren, ¿no? No solamente falanges, también metacarpiano completo, que a veces tiene que hacerse, obviamente, el exéresis con todo y hueso. A veces solamente es el número exagerado solamente por que esté en su contención solamente partes blandas. No hay hueso, pero en este caso puede producirse todo un rayo completo. Están también las sindactilias. Como ustedes saben, la sindactilia es la fusión de uno o más dedos. Ahora, esta fusión no solamente puede ser de partes blandas, sino también puede estar fusionado a nivel óseo, ¿no? Puede haber unión de las falanges, de los metacarpianos, que hace más difícil su tratamiento. Tenemos esta mal llamada contractura, que es una fibrosis básicamente de Dupuytren, ¿no? Que por alguna razón que esto no se conoce, se produce una fibrosis marcada a nivel de la fascia palmar, y esta fibrosis marcada, abundante, de alguna manera, empieza a atrapar los tendones tanto del cuarto como del quinto dedo y los tracciona, como puede ver acá, y a veces llega a ser tan limitante, y si no se inicia el tratamiento de inicio, igual puede acabar en amputación de los dedos, porque un dedo flexionado, miren, que va a evitar que, que el paciente pueda hacer alguna actividad con la mano, ¿no? Sobre todo coger objetos, miren, ¿no? Es tanto la lesión que pueda producirse esta limitación. Acá también vamos a encontrar los nódulos artrósicos, los típicos nódulos de Heberden que se produce en la articulación interfalángica distal, y los nódulos de Bouchard, que generalmente lo vemos en los pacientes con artritis reumatoidea. Los nódulos de Heberden los vemos generalmente en los pacientes que tienen no solamente artrosis en las manos, también puede tener artrosis de rodilla, de cadera, ¿no? Son patologías que generalmente se producen con la edad. Hay familias que tienen estos nódulos así, las familias en general, y que requieren probablemente tratamiento, a veces solamente conservador, con analgésicos, antiinflamatorios. Y también vamos a encontrar las manos que se deban a la artritis reumatoidea, como pueden ver, además de los nodos de Bouchard, vamos a encontrar alteraciones de la metacarpofalangia, como pueden ver acá, con deviación de los dedos, con artrosis, entonces que requieren básicamente tratamiento quirúrgico. Y acá también vamos a encontrar nuevamente los gangliones en la mano. Vamos a encontrar las paroniquias, que se describe como inflamación o infección a nivel del lecho unguial, ¿no? Y que básicamente el tratamiento de ellos es con antibióticos, con antiinflamatorios. Vamos a tener las fracturas
luxaciones que se producen a este nivel y que pueden tener nombre propio, como por ejemplo la fractura del boxeador, fractura que se produce a nivel del quinto metacarpiano. Hay fracturas que se producen a nivel de la base del primer metacarpiano, que también tienen nombre como la fractura de Rolando, tiene otro nombre que no me acuerdo, pero fracturas que tienen nombre propio. Y también vamos a tener acá que se describe también incluso se da nombre muy típico como son el dedo en gatillo, el dedo en martillo y las alteraciones de Boutonniere que se producen en la artritis reumatoidea. El dedo en gatillo, ustedes saben que es un paciente que por alguna razón el tendón flexor queda atrapado en, en sus vainas, ¿sí? Y que a veces limita la extensión. Tiene que hacer a veces más, como que mayor fuerza para liberar, para llegar a extender y a veces tiene que ser ayudado con su mano contraria para estirar el dedo. O los dedos en martillo donde por una lesión, por alguna lesión que se produce a nivel del extensor, entonces va a primar los flexores y producen esta enfermedad, terminan en un martillo. Y estas alteraciones que puede ser en ojal, en cuello sino que se producen en los pacientes con artritis reumatoidea. Recordar siempre, nuevamente repetirles el examen importante, el examen de la mano, y que de acuerdo a este examen uno puede ver la integridad tanto de la musculatura como de la inervación. Cuando hacemos, por ejemplo, el signo de la O, como puede ver acá, o de la pinza, indirectamente podemos estar examinando cómo está la inervación de la mano. El movimiento de la pinza, que es importantísimo, que tiene que ver con la presión para coger los objetos, importantísimo. Mire, por ejemplo, esta mano, ustedes, no sé si se dan cuenta acá, esta mano solamente tiene 4 dedos. Entonces acá lo que se hizo una pulgarización del índice para hacer ese efecto de pinza, de prensión, que es importantísimo para la función. Y la descripción también, cuando uno hace examen físico, para saber si ante la lesión, ante qué flexor está dañado. Flexor superficial, flexor profundo, cómo hacer un buen examen para determinar cuál es que realmente requiere reparación o no. Igualmente el examen físico, cuando indicamos cómo queremos examinar los extensores propios, tanto del índice o del meñique. Y esta imagen le pongo porque las lesiones congénitas siempre vienen juntas, miren, ¿no? Este es un paciente que tiene, además de polidactilia, polisindactilia, en las manos y en los pies, miren. También se describe una lesión que es producto en su mayoría, producto de iatrogenia, pacientes que han tenido probablemente un síndrome compartimental en el antebrazo, que no fue tratado a tiempo y que a la larga se produce una lesión nerviosa, tendinosa, muscular, y que conlleva esta contractura muy característica, con mucha limitación, como es la contractura isquémica de Wolman, ¿no? Que es de muy difícil tratamiento y que produce mucha incapacidad. Hay que tenerla siempre presente, sobre todo cuando empecemos a ver el tratamiento de las fracturas, las complicaciones que puede producirse, como es el síndrome compartimental, que puede producirse por la misma fractura o que lamentablemente puede ser por una iatrogenia, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una fractura de antebrazo, la quiero manejar con yeso, pero si no tengo cuidado de examinar, de hacer un buen control sobre todo, le coloco un yeso como puede pasar como puede ser la causa, un yeso en tubo completo,
y que el paciente empezó nuevamente, seguía su edema, su sangrado, y al no tener cómo expandirse, como entonces se produce de alguna manera que, bueno, se va a describir posteriormente en las clases, un síndrome compartimental que trae como secuela este tipo de alteración, como es la contractura isquémica o y para terminar, siempre se le hace recordar el repaso anatómico y lo importante de la inervación de la mano, y que nos da manifestaciones o formas de la mano muy características que ya tienen nombre propio, ¿no? Y que de alguna manera nos va a indicar que, qué nervio está comprometido. De ahí tenemos en la mano del predicador, que nos indica que estamos ante una lesión de nervio mediano, la mano en garro, mano simia, y la mano caída o mano péndula, que nos habla de la lesión del nervio, como hemos visto que se puede producir en las fracturas de la fractura de diáfisis humeral. Bueno, esto era más o menos lo que quería transmitirle con la clase de semiología. No sé si tuvieran alguna pregunta.